Bueno, pues vamos a hablar sobre los fenómenos moleculares que ocurren en el mundo físico. Y estos fenómenos moleculares no tenemos que entenderlos únicamente como moléculas que se están moviendo, o sea, es lo lógico que uno entienda, ¿no? Dice fenómenos moleculares y uno piensa que es moléculas que se están moviendo. Efectivamente, sí hay moléculas que se están moviendo, pero esas moléculas que se están moviendo generan muchísimas interacciones, transferencias de muchas cosas, por ejemplo, de energía o transferencia de masa, transferencia de específicamente de calor. Y los fenómenos que nosotros vemos no son las moléculas moviéndose, o sea, tú no andas por ahí viendo las moléculas cómo se mueven. Lo que tú ves es un conjunto enorme de moléculas que les asignamos algunas características como el color, como la forma, como la textura, etcétera. Por ejemplo, el aire, ¿no? Nosotros realmente no vemos el aire, lo que vemos es cuando hay polvo, lo que vemos son las nubes, cuando ya hay vapor de agua en el aire, lo que vemos es la bandera ondeando por efecto del aire, pero las moléculas que componen el aire, esa mezcla heterogénea, el aire es una mezcla heterogénea, no la vemos. Lo mismo con, por ejemplo, las llantas de un vehículo. Tú no ves las moléculas que tienen las llantas, pero sabes que están constituidas, por ejemplo, de caucho. Pero ¿qué sí sabes? Que si vas en un vehículo y frenas muy rápido, va a oler a llanta quemada, ¿no? Sobre todo cuando quemas llanta, ¿no? Huele a un olor muy particular. Pues justamente ese olor se debe a cambios en las características moleculares del caucho por efectos de la fricción que genera calor y el calor genera cambio en el estado de la materia, genera sonido, el típico sonido de un quemón de llantas, etcétera. Entonces, para puntualizar, un fenómeno o la física de fenómenos moleculares, como lo dice el título, es la parte de la física que se encarga de estudiar esos fenómenos que nosotros podemos ver, pero con una explicación molecular, o sea, una explicación en cantidades mucho más pequeñas. Hay otra rama, y aquí se los voy a presentar. Hay otra rama que se llama física estadística o mecánica estadística. Ven aquí. Y la mecánica estadística está muy relacionada con la mecánica clásica. ¿Qué es la mecánica clásica? Todo lo que hemos visto hacia atrás en física. Las leyes de Newton, velocidad, fuerzas, aceleraciones, energía, impulsos, etcétera. Pues la mecánica estadística se relaciona con la mecánica clásica porque necesitas de las leyes de Newton siempre para seguir explicando los fenómenos. Pero, aquí muy curioso, también se liga con la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica es una adaptación, así vamos a decirlo, de la mecánica de Newton, pero hacia el mundo ni siquiera microscópico, ni siquiera nanoscópico, todavía más pequeño, mucho más pequeño, a una escala de partículas fundamentales como los gluones, los quarks, los fermiones, los bosones, o sea, en una escala sumamente pequeña. Pero también la mecánica estadística se liga con la termodinámica. La termodinámica, el nombre lo indica, termo significa calor, dinámica significa movimiento. Entonces la termodinámica estudia las transferencias y el movimiento del calor. Pues la mecánica estadística junta lo mejor de estas tres ramas y lo que trata de explicar es desde un punto de vista estadístico o probabilístico dónde se encuentran los electrones, dónde se encuentran las partículas, cuál es la energía de las partículas, pero vean, de las partículas, no de el agua en un vaso o del aire en el planeta, no, de las partículas que lo constituyen. O sea, en una escala sumamente pequeña.
Esta rama de la física es una rama actual muy, muy interesante. No soy especialista en esa área, pero es muy interesante. Incluso ahí dentro entran teorías muy, muy conocidas como la teoría del caos y ese tipo de teorías que tienen muchas paradojas, etcétera, y se aplican en muchas ramas del conocimiento, como, aunque ustedes no lo crean, en la economía, en las finanzas, en la biología, en, en los procesos de logística, en áreas completamente ajenas a la física, pero curiosamente los métodos de la mecánica estadística se aplican. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo de forma intuitiva el concepto de temperatura. ¿Por qué vamos a iniciar con temperatura? Porque la palabra temperatura es una de las variables más intuitivas y fáciles de medir de las moléculas que se están moviendo. Y tenemos una premisa, que es una premisa como un antecedente que ya todos sabemos y es el siguiente. Entre más movimiento haya, la temperatura aumenta. Perfecto. Entonces, la temperatura debe de tener una relación muy fuerte con el movimiento. Yo hago esto y efectivamente se mueve todo mi brazo y lo que tiene contacto pues son las manos, pero las manos están constituidas, hasta rojo se puso, pero las manos están constituidas por células. Y las células están constituidas por moléculas. Y las moléculas están constituidas por átomos. Y los átomos están constituidos por partículas fundamentales como los electrones, protones, neutrones. Y esos neutrones, protones y electrones están constituidos por otras partículas más fundamentales. Entonces, si yo hago esto, no solamente se están moviendo las manos, se están moviendo muchísimas partículas y configuraciones de partículas de una forma muy compleja, que lo que nosotros observamos es, pongo un termómetro, hago esto y vamos a ver que el termómetro marca una lectura más alta. Al final de esta unidad, el objetivo es que ustedes puedan entender esa relación entre temperatura, calor y movimiento. Bueno, entonces, comencemos definiendo de forma intuitiva el concepto de temperatura. Y es bastante común escuchar lo siguiente: hoy está haciendo mucho calor o hoy está haciendo mucho frío. También hemos escuchado, en el pronóstico del tiempo dijeron que habría altas temperaturas, pero también escuchamos, el día de hoy la temperatura máxima fue de 28 grados centígrados, aunque lo más correcto es grados Celsius. Pero también decimos, y esa es una barbaridad, cierra la ventana para que no se salga el calor, sobre todo cuando hace frío o cuando sentimos frío, mejor dicho, pues tratamos de mantener la ventana cerrada y decimos, no la abras porque va a hacer más frío, ¿no? Va a entrar el frío, decimos. Ok, entonces quiero que observen algo. En estos ejemplos que les acabo de mencionar, vean que utilizamos la palabra calor y la palabra temperatura de forma indistinta, como si fueran sinónimos. Y esto no es así. El calor y la temperatura son dos conceptos completamente distintos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es esa diferencia. Mientras tanto, voy a plantearles aquí un ejercicio, lo voy a ir resolviendo yo, ustedes váyanlo pensando, y dice lo siguiente. Entre los siguientes pares de oraciones, seleccione mediante una marca la opción que considere correcta. Entonces nos vamos a ir por filas. Va la primera. Tuve mucho calor en la noche. Estábamos a 31 grados Celsius. Y la otra opción es, la noche anterior se registró una temperatura de 31 grados Celsius. Tenía sensación de calor. Una de las dos es correcta, la otra no. Habrá ocasiones en donde las dos puedan tener algo de verdad, pero una comete un pequeño errorcito y por eso la otra opción es la más correcta. Ahorita me voy a regresar a estas
oraciones, porque ahora sí lo que voy a definir es temperatura y calor. Y ahorita nos regresamos. Vamos a definir primero qué cosa es la temperatura. Y para ello supongamos que tenemos tres recipientes, el recipiente A, el recipiente B y el recipiente C. Esos recipientes están separados por unas paredes que se llaman diatérmicas. Las paredes diatérmicas son aquellas paredes que no permiten intercambio de energía entre ellas. Por ejemplo, una pared casi diatérmica sería una hielera o un termo. ¿Por qué? Porque ustedes ponen, por ejemplo, una bebida bien fría o una bebida muy caliente y ustedes saben que esa bebida va a seguir muy caliente por muchas horas, porque las paredes de los termos son unas paredes que se pueden considerar como diatérmicas, que no intercambian energía con su entorno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de cada uno de estos recipientes se encuentran moléculas de cierto gas, de su gas favorito. Entonces, esas partículas del gas, esas moléculas, se están moviendo. Y lo que vamos a hacer es conectar, vamos a colocar un conector entre el recipiente A con el recipiente B y entre el recipiente A con C y B con C. De manera que el movimiento que tengan las partículas en el recipiente A, el movimiento de las partículas que hay en el recipiente B y en el recipiente C, antes de que yo las uniera, no necesariamente tienen que ser iguales. O sea, en el recipiente A pueden estarse moviendo muy rápido, en el recipiente B muy lento y en el recipiente C más o menos. Lo que quiera que signifique más o menos. Cuando yo conecto las tuberías, pues algunas de esas moléculas que se mueven rapidísimo en el recipiente A van a rebotar al recipiente B, que se mueve muy lento, y estas particulitas que se movían muy rápido van a chocar con las que se mueven lento y las van a comenzar a mover más rápido. Lo mismo va a pasar con el recipiente C. Al cabo de cierto tiempo, algunos minutos u horas, todas las partículas, tanto del recipiente A como del recipiente B como del recipiente C, se van a estar moviendo a la misma velocidad. A esto le llamamos equilibrio térmico. Y justamente esa es la definición de temperatura. La temperatura es la propiedad del equilibrio. Vean que no he dicho nada de calor y no he dicho nada de grados Celsius ni grados Fahrenheit. Simplemente la temperatura es una cantidad que mide el equilibrio. Y para que les haga más sentido, vean esto. Imagínense que este es un termómetro. Y yo quiero medirme la temperatura, pues lo puedo poner en mi boca, lo puedo poner en la axila, lo puedo poner en el pliegue de la rodilla. Y al cabo de algunos minutos, el termómetro de mercurio se va a poner en equilibrio con la cantidad de energía que yo tengo. Y va a decir 36.5 grados. Esos 36.5 grados están midiendo el equilibrio térmico entre el termómetro y mi cuerpo. Esa es la definición de temperatura. Muy bien. Entonces, vean, aquí se dice que dos o más objetos se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Bien. Esto que acabo de enunciar se conoce como la ley cero de la termodinámica. En la termodinámica hay tres leyes fundamentales más la ley cero. O sea, tenemos la ley cero, la primera ley de la termodinámica, que habla sobre la conservación de la energía, la segunda ley de la termodinámica, que habla sobre la entropía, y una no muy conocida, pero que también existe, es la tercera ley de la termodinámica. Bueno, entonces, regresando a nuestro dicho popular, que dice,
No abras la ventana porque se mete el frío. Demos por buena la oración anterior, pero entonces yo les pregunto, ¿qué es el frío? ¿Cómo se mide el frío? ¿Cuáles son las unidades del frío? Pues resulta que el frío no es una variable física, no es una variable termodinámica. El frío no se puede medir. Y alguien muy estricto diría, pues entonces el frío no existe. Yo le diría, sí, el frío no existe. Porque el frío, ¿cómo lo mides? Y si yo no puedo medir algo, pues muy probablemente yo diga que no exista hasta que no lo pueda medir. Por ejemplo, los fantasmas. No estoy diciendo que no crean los fantasmas o que no existan. Simplemente, si no podemos medir lo que sea que un fantasma haga, pues para fines prácticos decimos que un fantasma no existe, ¿sí? Algo así sería el concepto de frío. ¿Ok? Pero entonces, ¿esto qué tiene que ver con el calor y con la temperatura? Bueno, vamos con eso. En nuestra experiencia cotidiana sabemos algo. Sabemos efectivamente que si abrimos una ventana, la temperatura del cuarto o de la casa va a disminuir si afuera de nuestra casa la temperatura es muy baja. Supongan que adentro de la casa tienen un termómetro y ustedes dicen, ah, mira, adentro de la casa estamos a 20 grados, bastante a gusto. Pero acaba de pasar un frente frío por Tijuana y la temperatura del exterior es de 5 grados. Si ustedes abren la ventana, efectivamente, al paso del tiempo, la temperatura de la casa va a bajar. ¿Qué tanto va a bajar? Pues si ustedes abren la ventana, la puerta de enfrente, todo, si abren todo, la temperatura de la casa va a disminuir hasta que se equilibre con la temperatura del exterior. ¿Por qué? Porque eso lo dice la ley cero de la termodinámica. Tú adentro tienes partículas de aire moviéndose y eso te da una temperatura de 20 grados, pero afuera de la casa tienes partículas de aire moviéndose más lento, por lo tanto hay menos energía, porque la energía es movimiento, ojo con esta palabra que acabo de decir. ¿Y qué va a pasar? Si tú abres la ventana, las partículas de adentro se van a equilibrar con las partículas de afuera, y eso qué va a producir? Que la temperatura del interior baje un poquito, pero que la temperatura del exterior suba un poquito. ¿En dónde nos vamos a dar más cuenta de un cambio más drástico? Pues adentro, porque la cantidad de aire que hay dentro de la casa es muy pequeña en comparación con todo el aire que hay fuera de la casa. Por lo tanto, efectivamente afuera a lo mejor pasa de 5 grados a 5.00001 y adentro de la casa vamos a pasar de 20 a 5.00001. O sea, entre los dos se logró el equilibrio. Y aquí viene algo importantísimo. El calor se define como la transferencia de energía térmica provocada por la diferencia de temperatura de un sitio y de otro. Va de nuevo. El calor significa el flujo de energía debido a cambios de temperatura. Si afuera de la casa y adentro de la casa la temperatura es la misma, ya están en equilibrio térmico y por lo tanto no va a haber flujo de calor, no va a haber flujo de energía. Entonces, ¿el calor cuánto vale? Cero. Oiga, profe, pero estamos a 30 grados. Sí, estás a 30 grados con una temperatura alta, pero como no hay flujo de energía, porque ya estás en el equilibrio térmico, el calor es cero. Parece muy complejo de entender, pero lo voy a resumir con 2 puntos. Temperatura. Mide
el equilibrio, lo podemos pensar así, del entorno con el termómetro. Y te dice de manera indirecta cuánta energía tienen las moléculas. Perfecto. El calor es la energía que fluye de un lugar a otro. Si no fluye energía, no hay calor. Es importantísimo. No quiere decir que no haya temperatura. Temperatura y calor son conceptos ligados, pero distintos. Es como las albóndigas, ¿no? Tienes el caldo, la verdura, pero las albóndigas, a menos que se te recosan, las albóndigas están adentro del caldo, pero son distintos. Tú le puedes decir, quiero 3 albóndigas, no me pongas caldo. O le puedes decir, quiero 3 albóndigas con caldo. O le puedes decir, quiero albóndigas desbarataditas en el caldo. Pero son conceptos diferentes. Las albóndigas y el caldo. Que puedan estar juntos, revueltos, combinados, bueno, puede ser, pero son conceptos distintos. Bien, entonces esto es importantísimo. Y otro concepto más importante, el calor fluye. Porque el calor fluye, ¿por qué? Porque es energía en movimiento. El calor fluye de regiones de alta temperatura hacia regiones de baja temperatura. Aquí viene la respuesta del enunciado de la ventana. Vean el enunciado número 2. Dice, no abras la ventana porque se va a salir el calor. Y la otra dice, no abras la ventana porque bajará la temperatura. ¿Cuál de los dos es el más correcto? Vamos con el primero. No abras la ventana porque se va a salir el calor. El calor es el flujo de energía. Si tú abres la ventana y adentro es más caliente, el calor de adentro fluye hacia afuera, hacia la intemperie, y efectivamente, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que la temperatura, ¿de dónde? De la casa, disminuya. Entonces, siendo bien estrictos, ¿cuál de las dos es la correcta? Porque uno puede decir, oye, las dos son correctas. Claro, las dos son correctas, pero vean la opción 2 dice, no abras la ventana porque bajará la temperatura. ¿De dónde? ¿De adentro o de afuera? ¿Sí? No abras la ventana porque se va a salir el calor. Al decir salir, implícitamente estamos diciendo que el calor va de adentro de la casa hacia afuera. Por lo tanto, la correcta sería la opción A, la primera opción. Vamos con la siguiente. Bueno, me faltaba la primera, ¿no? Dice, tuve mucho calor en la noche, estábamos a 31 grados Celsius. Y la otra dice, la noche anterior se registró una temperatura de 31 grados Celsius. Tenía sensación de calor. La correcta es la segunda. Para empezar, 31 grados Celsius no es calor, es temperatura. Segundo, tuve mucho calor. ¿Cómo puede tener uno calor si el calor es un flujo de energía? Lo que tuviste fue una sensación asociada con la palabra calor, pero eso no es calor. Y vean cómo en esta opción se usó correctamente el término temperatura de 31 grados. Vamos con la tercera. La gran cantidad de calor en los desiertos provoca que la temperatura sea alta. Y la siguiente, en los desiertos hace mucho calor, por eso la temperatura es alta. No puede hacer mucho calor, porque el calor no es una cantidad fija, es una cantidad que está fluyendo. Entonces no puede hacer mucho calor. Pero vean lo que sí puede haber, una gran cantidad de calor en los desiertos, ¿sí? La gran cantidad de calor en los desiertos, ¿por qué? Porque fluye, hay muchísima radiación del sol, entonces tienes flujo de energía, se concentra en el desierto y eso provoca que la temperatura aumente, porque como el calor es energía, las moléculas se mueven más rápido, chocan más entre ellas y eso provoca que
la temperatura aumente. Penúltima, los huracanes se alimentan de altas temperaturas del océano o el calor de los océanos alimenta a los huracanes. Vean, las dos parecen correctas, pero ¿qué dijimos que era el calor? Energía. Entonces los huracanes se tienen que alimentar de energía, porque como vimos en la unidad anterior, la energía, por ejemplo, cinética y potencial, provoca movimiento. Un huracán lo que tiene es un movimiento muy grande y se alimenta ¿de dónde? De la energía. ¿Y la energía en dónde está? En el calor. Entonces la opción correcta es la B. Y finalmente, cuando el cuerpo humano contrae una infección, es frecuente que la temperatura interior del cuerpo aumente. O cuando el cuerpo humano contrae una infección, es frecuente que el calor interno del cuerpo aumente. ¿Cuál sería la correcta ahí? ¿Qué aumenta? El calor interno aumenta la temperatura. ¿Y por qué aumenta la temperatura? Bueno, porque un mecanismo justamente del cuerpo es para defenderse de los bichos o de los microbios. Aumenta la temperatura del cuerpo. Claro, debe haber alguna transferencia de calor, alguna transferencia de energía, pero lo que nosotros medimos es el aumento en la temperatura, no un calorímetro, nos ponemos un termómetro y lo que nosotros vemos es ese aumento en la temperatura. ¿Y para qué? Pues para matar a los microorganismos. Recuerden ver los videos donde yo resuelvo problemas numéricos de este tipo de problemas.